Hace 10 años, Uruguay daba un salto de calidad en la promoción de la ciencia, la tecnología y la cultura emprendedora. En julio de 2007 se creaba la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Este organismo puso a disposición de los uruguayos fondos para el desarrollo de proyectos, becas para posgrados nacionales e internacionales y programas de incentivo al emprendedurismo tanto en el sector privado como en el público. En esta primera década, la ANI ya lleva 6.000 proyectos apoyados en total y ha otorgado becas a 3.500 jóvenes. Vale la pena aprovechar la fecha y hacer un balance, también averiguar qué líneas de acción tiene por delante la ANI, y para eso es que estamos recibiendo al ingeniero Fernando Brum, presidente del directorio. Ingeniero Brum, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Feliz cumpleaños, podría decirse. Vamos a recordarle a los oyentes cuáles son los cometidos de la ANI. Sí, la ANI en realidad, más allá que de las dos letras, investigación e innovación, incorpora una tercera línea fuerte de trabajo que se llama formación de capital humano avanzado. Pero entonces, empezando por las del nombre. Uh-huh. Cuando hablamos de investigación, hablamos de promover la investigación. Entonces, promover la investigación quiere decir que hay fondos que financian investigaciones, son fondos concursables, y que además se apoya un sistema de gestión de la investigación o en realidad de registro de los investigadores, que es el Sistema Nacional de Investigadores, donde hay más de 1.700 investigadores categorizados. Categorizados quiere decir que sus trayectorias fueron evaluadas por sus pares y que tienen diferentes categorías y que la categoría es algo que se vence. Es decir, la categoría no es de por vida, sino que tiene que seguir haciendo producción científica para mantener o subir de categoría. Esa es una línea. Una segunda línea es la de innovación. En la línea de innovación hay acciones que promueven la innovación, podríamos decir la creación de nuevas empresas alrededor de nuevos modelos de negocios. Otra línea que promueve la innovación en empresas ya existentes. Y una tercera línea que fuimos incorporando, que no correspondía al principio, pero que fuimos incorporando, que fueron una serie de acciones de promoción del emprendedurismo. Entonces, en ese sentido, la ANI coordina una red, que es la red de apoyo a futuros empresarios, que tiene más de 50 instituciones, donde hay incubadoras, fundaciones. En estos 10 años, el paisaje del emprendedurismo, la propia palabra, más allá que sigue costando pronunciarla, se instaló. Es decir, y la tercera línea tiene que ver con apoyar estudiantes, en realidad graduados, que quieren continuar sus estudios, quieren hacer maestrías y doctorados en el Uruguay o en el exterior. Pero también apoyamos, y esto es muy importante, pasantías, estadías cortas, apoyamos movilidad. Es muy importante que de repente un grupo o una persona vaya a hacer un curso corto al exterior, vaya a hacer una escuela de verano, o que una empresa vaya a adquirir una tecnología, o que se traiga un profesor visitante que no tiene por qué dar todo, no va a dar una materia, una maestría o algo por el estilo. Entonces hay un montón de acciones que lo que promueven es la movilidad. Entonces, entre becas de maestría y doctorado nacionales, becas de maestría y doctorado internacionales y movilidad, ese tipo de cosas son las que nosotros apoyamos. Apoyamos ¿cómo? Con fondos, pero además apoyamos con lo que hemos aprendido todos estos años, que es a gestionar todo esto. Capaz que a propósito de la investigación no hay muchas preguntas sobre la utilidad. Tal vez podamos preguntar si, o puede preguntarse algún oyente, ¿por qué hay que promover todo esto? En particular, ¿por qué hay que promover la innovación? No sé si es un concepto que está muy extendido. Se habla mucho de él, acá mismo en el programa lo hacemos con frecuencia, pero ¿qué utilidad tiene la innovación? La innovación, partamos de la base que estamos en un mundo dinámico, y más aún, estamos en un mundo extremadamente dinámico, es decir, la tasa de cambios que tenemos a nivel de la sociedad, a nivel de la producción, a nivel de la productividad, de la competitividad, de los modelos de negocio, cambia muy rápido.
Si pensamos hace 10 años no existía la ANI, pero tampoco existía Facebook y tampoco existía el smartphone, el teléfono inteligente. O sea que hay cambios muy rápidos. Entonces, para mantenerse en posición en un ambiente de cambios muy rápidos hay que pedalear muy rápido, porque si no se queda quieto, en realidad no se queda quieto, sino que está retrocediendo. Entonces, promover la innovación quiere decir que en un país donde tenemos dificultades en tomar riesgos, ¿no? Es decir, tenemos una cultura que no se caracteriza por ser un país, digamos, en los últimos 50, 60, 70 años tomador de riesgos en ninguno de los sectores. Entonces, acciones que promuevan ese tomar riesgo, que en definitiva lo que es bajarle los riesgos. Cuando un emprendedor va a decir, bueno, me voy a largar a hacer un nuevo negocio con un nuevo modelo de negocio y voy a arriesgar tanto dinero, lo que nosotros hacemos es decirle, bueno, mira, nosotros te aportamos la mitad. Eso es típico, ¿no? El aporte de ANI casi nunca, o sea, prácticamente nunca supera la mitad. Entonces, lo que estamos haciendo es bajarle los riesgos, le estamos facilitando tomar la decisión de tirarse al agua. ¿Innovación no es lo mismo que emprendedurismo? No es lo mismo que emprendedurismo. Emprendedurismo, un ejemplo bien simple, ¿no? Viene alguien y me dice, voy a abrir un restaurante de sushi en Tacuarembó, por ejemplo. No sé si hay restaurantes de sushi en Tacuarembó, pero supongamos que no hubiera. Voy a abrir, o que hubiera, no importa, voy a abrir un restaurante de sushi en Tacuarembó, que no hay, que puede ser un buen negocio. Para hacer eso hay que ser emprendedor, realmente hay que ser emprendedor, hay que resolver toda la logística, etcétera, etcétera. Hay que hacer una buena campaña. Ahora, para nosotros eso no es innovación, más allá que tiene un componente de innovación, pero no es un modelo de negocios que vaya a crecer, no es un modelo de negocios que tenga un fuerte dinamismo o se proponga un fuerte dinamismo. Entonces hoy le vamos a decir, mira, mejor anda a la Agencia Nacional de Desarrollo, que es la que te puede apoyar. Nosotros no es lo nuestro. O sea que la ANI apoya... Déjame completar. Pero si viene una persona y me dice, yo voy a abrir un restaurante en Tacuarembó, pero ese es mi primer paso, porque después voy a abrir una cadena de restaurantes en todos los lugares que quedan a más de 300 kilómetros de la costa. Y después me voy a expandir al sur del Brasil y a la Argentina, más o menos con esas características, y tengo un plan de crecimiento así, así, así. Entonces ese sí lo analizaremos. Se le apoyará o no se apoyará dependiendo del plan de negocio. Pero ese sí lo vamos a considerar. Porque tiene ese componente. Que no sea innovador el rubro en el que se va a mover. Exacto. Sí es innovador el concepto del negocio. El concepto del negocio, el modelo del negocio. Entonces, eso es la ANI, y por eso, por estas respuestas que Brum daba recién, es importante que una institución como esta fortalezca, apoye, respalde iniciativas como las que venía comentando. Ahora, la ANI surge, decíamos, en 2007, primer gobierno del Frente Amplio. Surge junto con el Plan Ceibal, surge junto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, la AGESIC, ¿no? Sí. Son casi hermanas. Somos hermanos y somos también hermanos del Instituto Pasteur, que surge un poquitito antes. Sin embargo, no es la primera iniciativa de promoción y desarrollo de la tecnología, de la ciencia, ¿no? En cierta forma, la ANI viene a completar, a coronar toda una acumulación que había a través de otras instituciones, por ejemplo el PDCIVA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, que se crea en 1986, o la llegada del Instituto Pasteur, ¿no?, del año 2004. El Fondo Nacional de Investigadores, que es de 1999. Entonces, esas etapas anteriores, esos jalones anteriores, ¿qué importancia tuvieron? ¿Cómo los ubican ustedes? Ya, yo creo que la palabra clave de estos 10 años es continuidad. Nosotros lo que logramos fue darle continuidad al sistema, darle que sea previsible, que los investigadores sepan que todos los años en la misma época se van a abrir tales y cuales llamados, más allá que a veces los sorprendemos con alguna cosa nueva, pero el sistema es previsible. El sistema anteriormente, hubieron esfuerzos, por supuesto, pero yo te diría que hubieron esfuerzos esporádicos y hubieron esfuerzos no encarados de manera sistémica. Por de pronto en Uruguay hubo una cosa que se llamó el PDT, que era Programa de Desarrollo de la Tecnología, o Programa de Desarrollo Tecnológico. ¿Qué era eso? Un programa de desarrollo tecnológico. Pero después estaba el PDCIVA, que tampoco se hablaba mucho con el PDT, y el Fondo Nacional de Investigadores,
que no sabemos bien cómo hablaba con el PDCIVA, ni con el PDT, entonces eran todos esfuerzos, pero que de repente no hablaban demasiado entre sí, y que además arrancaron, y no sé, el PDCIVA sí, por supuesto, pero no se mantuvieron, y además el PDCIVA tenía también, y tiene objetivos muy específicos, ¿no? Tiene un foco muy importante. La pregunta la hacía porque en estas semanas del aniversario, desde el Frente Amplio se habló de que la creación de la ANI implicó un antes y un después. Pero desde la oposición, algunos científicos, por ejemplo Oscar Ventura, aprovecharon para recordar esfuerzos anteriores que se hicieron, por ejemplo, concretamente en gobiernos colorados, ¿no? Sí, pero yo te digo, yo estuve en el proceso de creación de la ANI en el 2007, y nosotros mirábamos, yo me acuerdo que yo dibujaba una gráfica en el pizarrón en esa época, y dibujaba un pozo. Dibujaba un pozo porque yo miraba en el 2007 lo que se hacía en Chile, lo que se hacía en la Argentina, lo que se hacía en otros lugares de la región, y decía que nosotros teníamos que hacer una inversión inicial importante para ponernos a tiro, porque estábamos arrancando muy de atrás. Y estábamos arrancando muy de atrás en los fondos, pero además estábamos arrancando muy de atrás en lo institucional, en lo fragmentado del sistema, en el poco diálogo entre las diferentes partes, en esa visión sistémica, y que en definitiva en muchas voces de muchos sectores que mostraban un profundo desconocimiento o incomprensión de los demás sectores. Entonces creo que la agencia, lo primero que nosotros hicimos fue ponernos a tiro. Es más, nuestra primera generación de instrumentos, vamos a decirlo con todas las letras, se la copiamos a Corfo, a los chilenos. Ajá. Después las empezamos a adaptar, a uruguayizar, pero el capital acumulado, el capital intelectual, el intelectual acumulado que tenía la agencia chilena era tremendo. Y no hubo denuncia de plagio, nada. No hubo denuncia de plagio porque además las agencias hablamos mucho, y te digo más, nos han copiado algunos los propios chilenos. Es decir, estamos hoy por hoy en un diálogo de pares, y eso nos llena de orgullo, ¿no? Para completar lo que decía recién, la producción de En Perspectiva conversó ayer con Oscar Ventura, y él decía que la ANI no inventó la rueda, pero sí la perfeccionó. Según Ventura, la ANI concentró iniciativas y programas que estaban desperdigados y los potenció, por ejemplo, con el sistema de becas que antes estaba en el PDCIVA. Sí, pero el sistema de becas de la ANI es muchísimo más potente que el sistema de becas, pero creo que no vale demasiado la pena. Es decir, digamos, no importa quién inventó la rueda, importa que la rueda gire e importa para dónde la rueda va. Es decir, no quiero polemizar. No se trata de polemizar, se trata de darle contexto y se trata de entender dónde están las mejoras, dónde están los avances. ¿No? Nosotros en la creación, en el 2007, con el equipo que arrancó la ANI, realmente, te voy a hablar de sensaciones, nosotros nos sentíamos en el desierto. No nos sentíamos en un lugar donde había un arbolito acá y un arbolito allá. Nos sentíamos absolutamente en el desierto, es decir, el PDT se había desfinanciado en el 2002, se habían cancelado los proyectos, el PDCIVA nadie sabía bien qué iba a pasar con eso. Es más, de las primeras acciones del ANI fue darle la seguridad a lo que había de que esto no era hacer tabla rasa, sino que esto era pensar para adelante y pensar de manera sistémica. Pero bueno, eso más allá de las sensaciones. De repente, si lo hubiera hecho otro, te diría, bueno, yo la sensación que tuve fue que junté partes. Y un último punto en ese sentido, en la ubicación de la ANI, en la evolución. Existía antes, desde 1999, el Fondo Nacional de Investigadores. Sí. En la ANI está el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el Fondo Nacional de Investigadores en algún momento dejó de existir, dejó de estar financiado. Entonces yo de eso no te puedo hablar porque además no participé. Yo en esa época, yo me desvinculé del ámbito académico a fines de los 80, principios de los 90. Yo en esa época estaba totalmente dedicado a una empresa. Entonces no conozco el detalle. Lo que sí te puedo comentar es del Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores consistió y consiste en... Lo primero que se hizo fue un relevamiento de todos los investigadores que hay en Uruguay, del sector público, del sector privado, de la Universidad de la República, de las otras universidades, de los institutos de investigación. Todos los investigadores
pasaron por un proceso de categorización entre pares, que es el estilo del sistema. Es decir, acá sí claramente no inventamos nada. Lo que se hace en el mundo de la ciencia es los peer review, la revisión entre pares. Entonces se analizaron, el Sistema Nacional de Investigadores, su gobernanza está en una comisión honoraria que tiene representantes de la Universidad de la República, de las universidades privadas, de la Academia de Ciencias y de la agencia. Son cinco científicos. Ese grupo nombra comités de evaluación entre los científicos por área, y los científicos son categorizados en 3, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de su currículum y dependiendo de lo que estén haciendo en el momento. Las dos cosas se toman en cuenta. ¿Y qué consecuencias tiene la categorización después? La categorización tiene una consecuencia económica, que es un apoyo económico a la función del investigador, esté donde esté, que es un monto fijo por categoría, que es un complemento, ¿no? ¿Todos los investigadores reciben ese complemento? Hay investigadores que no lo reciben, que son los que están en el exterior y que están en otra categoría que se llaman, no me acuerdo, corresponsales o algo por el estilo. Entonces, los investigadores reciben ese dinero a cambio, digamos, podríamos decir a cambio, pero eso es un beneficio, pero adquieren un compromiso. El primer compromiso que adquieren es trabajar para el propio sistema, es decir, participar en evaluaciones de pares. El segundo compromiso que adquieren es trabajar en las comisiones de la agencia. Es decir, las comisiones que evalúan proyectos de los distintos sectores son integradas por científicos del Sistema Nacional que no se les paga por ese trabajo. La tercera responsabilidad es evaluar proyectos, porque una cosa es estar en una comisión de evaluación y seguimiento y otra es evaluar un proyecto concreto. Y la cuarta responsabilidad que adquieren es seguir trabajando. Es decir, el tema no se trata tanto de premiar la trayectoria, sino que se trata de estimular el futuro, ¿no? Entonces, al científico que está en esto se le dice, bueno, vas a mantener tu filiación, el que está en el instituto tal o cual se mantiene. Esto es un complemento, con este complemento son estos beneficios y estas responsabilidades. Y una cosa muy buena, y el mérito no es de la ANI, sino que es de la comisión y de los científicos y de todo el sistema, es que hoy ser investigador miembro del SNI es un honor. Es decir, la gente lo pone en el currículum. No es algo que pase inadvertido, sino que la gente te dice, yo soy no sé qué, papá, estudié esto y soy investigador grado 3. Eso es un... ¿Y en el exterior eso cuenta a su vez? En el exterior eso está empezando a contar en los lugares con que tenemos más relación, por ejemplo con los argentinos, que eso importa. En Argentina hay un sistema que no es igual, pero tiene ciertas características similares, que es el CONICET. En Chile no, en Chile es totalmente diferente y nosotros tenemos un punto como intermedio, pero con Argentina, con España, que son lugares donde hay mucho intercambio de evaluadores, esas cosas importan. Aclaremos, el Sistema Nacional de Investigadores empezó con 30 científicos registrados. A esta altura son más de 1.700. Más de 1.700. ¿Y el presupuesto de cuánto es aproximadamente? Y el presupuesto son 6, 7 millones de dólares por año. Acaba de cumplir 10 años. En julio cumplió 10 años la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Para hacer un balance y sobre todo para averiguar cómo sigue esto, es que estamos conversando esta mañana con el presidente de su directorio, Fernando Brum. Ingeniero Brum, recordábamos más temprano lo que es la ANI, una entidad gubernamental que promueve la investigación y la aplicación de nuevos conocimientos a la realidad productiva y social del país. Ya abundamos en esa definición, pero ahora me gustaría ampliar algunos focos. Por ejemplo, usted ha dicho varias veces hoy mismo que la ANI está enfocada en juntar las partes, es decir, aquellos que tienen un problema para resolver y los que pueden ofrecer una solución innovadora. ¿Podemos ver algo más de la práctica de este tejido? Sí, dos conceptos. El primero,
cuando hablamos de juntar las partes, partimos de un diagnóstico. Si nosotros miramos el Uruguay, si miramos América Latina y miramos el mundo desarrollado, el punto de vista tecnológico, encontramos que la distancia entre la academia y la industria, la distancia entre los inversores y los emprendedores, la distancia que puede haber entre la inversión en investigación del sector privado y el sector público en nuestro país y en América Latina es mucho mayor que en Europa, que en Estados Unidos, que en otros lugares, que en Hong Kong. Entonces, partimos del diagnóstico de que tenemos poco diálogo entre los diferentes sectores, partimos del diagnóstico que al no dialogar los sectores hay poca confianza. De repente hay algún científico que dice que los empresarios no arriesgan y no invierten, y hay algún empresario que dice que los científicos investigan lo que se les ocurre y no lo que hace falta, ¿no? Entonces, nosotros creemos que tenemos que hablar con todos los sectores, tenemos que entender a cada uno de los sectores y tenemos que hacer la mayor cantidad de esfuerzos posibles para hacerlos hablar entre sí. A eso le llamamos tejer la trama. ¿Y de qué manera lo hacen? ¿Lo hacen a partir de iniciativas de la propia ANI o no? ¿Lo hacen a partir de iniciativas que le llegan a la ANI y que requieren tejer esa trama? Las dos cosas. Vamos a ver algunas iniciativas que promovemos. Una son los centros tecnológicos. Los centros tecnológicos son clubes donde hay empresas que son socias y por lo tanto pagan una cuota anual, y hay institutos de investigación que ellos no pagan, que también participan. Entonces, en esos centros tecnológicos se hacen foros, se hacen reuniones, se presentan temas que están relacionados con el estado del arte del área, y hay como 3 clases de socios. Están las empresas que son del sector, están los investigadores, y después hay instituciones u otras empresas que lo que traen son problemas. Por ejemplo, el Centro Tecnológico de Tecnologías de la Información, el INEA es un socio, la AGESIC es otro socio, que lo que traen son problemas, no son ni investigadores ni empresas. Entonces, en esos centros tecnológicos, que son puntos de encuentro, que tienen un nivel de coordinación muy liviano, no tiene una estructura muy fuerte, se trabaja y se logran proyectos conjuntos. Entonces hay proyectos de repente de un instituto de investigación más un par de empresas del sector de TICs que están trabajando en los temas de algoritmos de detección de fraude en pagos por medios electrónicos, ¿no? Otro grupo está trabajando, estoy hablando de ejemplos concretos, sería otro bueno grupo ver ejemplos. Está trabajando en cómo tener reglas de diseño de base de datos para que desde el comienzo tenga en cuenta los temas de privacidad, porque hoy es muy importante que los datos estén a disposición de la sociedad civil, pero también es muy importante mantener la privacidad y el anonimato de cada una de las personas. Entonces eso, si lo tenemos que hacer después que está todo hecho el sistema, es caro, es complejo, pero si lo hacemos desde la etapa de diseño, ese es otro proyecto. Ahí está el centro tecnológico. Es como una hackathon, pero una más hackathon. Organizado, más institucional. Sí, y además no digamos, déjame ser un poco elitista, no es para cualquiera la hackathon. Las hackatones son abiertas, esto es para los socios. Ahí está, ¿no? ahí está, esas son las diferencias. Esas son las diferencias. Y hay un centro tecnológico de TICs, hay un centro tecnológico de la industria del plástico, un centro tecnológico de los procesos fermentativos, un centro tecnológico del sector ovino, y se está creando en estos momentos un centro tecnológico que tiene que ver con los problemas del agua, tanto aguas arriba en la toma como aguas abajo en la disposición de efluentes. Es interesante enterarnos, creo que para los oyentes también debe ser interesante saber eso, de que existen estos ámbitos permanentes de intercambio, ¿no? Exacto. Y que además tienen su sede y que funcionan bien y generan proyectos, y esos proyectos vienen a la ANI. Entonces eso es algo promovido por la ANI, porque la ANI pone algo de dinero, el resto del dinero lo ponen los socios, se generan los proyectos y los proyectos se presentan a la ANI, pero a las ventanillas comunes y corrientes. La ANI los analiza con los mecanismos comunes y corrientes, a veces les dice que sí, a veces les dice que no. Ajá. Es decir, no tienen un pasaje automático. Está bien. ¿Algo más sobre esto? Sí, te pongo un segundo ejemplo. A ver. El segundo ejemplo son los desafíos. Los desafíos son una empresa, una institución, cualquiera, que tenga un problema y que lo pueda expresar en forma de problema.
¿no? Es decir, si yo quiero comprar una máquina así, 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 eso no es un problema, eso es una compra de una máquina. Pero yo tengo un problema en el cual las soluciones están relativamente abiertas, vienen a la agencia. En la agencia tenemos un grupo de trabajo que formula este problema en términos de desafío. Y va a buscar a investigadores, a empresas, a instituciones que puedan colaborar con la solución del desafío. A veces se arman consorcios, a veces no. Y además lo publica. Además lo publicamos de manera que cualquier ciudadano pueda proponer una idea. Entonces hay 2 etapas. Una primera que se llama de perfil, que hay que escribir la idea en un par de páginas y dar una estimación gruesa del costo. Se analizan esas propuestas y se invita a presentar un proyecto a las que se consideran mejores. Un proyecto ya es otra cosa. Para presentar un perfil hay que invertir una tarde, digamos. Para presentar un proyecto hay que hacer costo, cronograma, decir quién va a estar en el equipo, es una oferta. Entonces vamos a ver los ejemplos que me parece que aclaran. El primer desafío lo presentó la empresa Unilever. Unilever tenía el problema de qué hacer con residuos orgánicos metidos en envases de plástico que retiraba porque se habían vencido de las góndolas de los supermercados. En ese desafío se presentó el desafío, se presentaron 6 perfiles. De los 6 perfiles se invitó a armar proyecto a 3. A los otros 3 se le dijo muchas gracias. Y de esos 3 se eligió uno, que es un consorcio entre una empresa, que no recuerdo el nombre, el Grupo de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Católica y la unidad, que tampoco recuerdo el nombre, de disposición de residuos finales de la Intendencia de Montevideo. Se armó un consorcio de 3 partes. Eso hoy es una máquina que tiene unas cuchillas que cortan los plásticos y una centrífuga que separa y que está en fase de prototipo, no está en producción todavía, pero va a estar en producción en los próximos meses. Ese es un desafío que ya está terminando. Un desafío que está empezando la Intendencia de Montevideo. Con nosotros el año pasado empezamos a conversar y este año, en el marco del programa Ciudad Inteligente, este año se lanzó un desafío para mejorar el tema del transporte colectivo. Entonces, el desafío es un nuevo sistema de venta de boletos, pero que además de vender los boletos o controlar el pasaje, le dé al usuario información en tiempo real de dónde está el ómnibus, de cómo va, qué tan lleno, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos a una dependencia del Estado, ahí tenemos una intendencia que se presenta a la ANI con un problema, vaya si es un problema, el del transporte colectivo en la capital, en busca de soluciones. Y en un esquema muy abierto, donde no se va a contratar a un consultor, sino que se va en busca de ideas, de iniciativas que vengan ¿de dónde? De la sociedad civil. ¿De la sociedad civil? ¿De Uruguay? ¿Solo de Uruguay? De Uruguay hay alguna consorciada con el exterior. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, se recibieron 24 propuestas. 24. De esas 24, 12 se las invitó a formular proyectos. Se están teniendo reuniones en este momento para afinar y el 12 de septiembre vence el plazo de entrega de los proyectos. La comisión va a tener 1 mes, 2 meses para tomar la decisión y se va a empezar a construir un prototipo de ese sistema a fines del 2017, que va a estar en el 2018. Bueno, y si todo va bien, ese prototipo va a estar dentro de la franja de costos y quizás el año que viene, a fin de año, estemos ya en tiempo real en los autobuses con ese sistema que fue fruto de este proceso. De vuelta, no inventamos nada. Esto todo se llama Open Innovation, es un concepto que tiene algunos años. La primera empresa global grande que lo implementó fue Procter & Gamble, y hay muchas empresas globales que hacen esto como práctica cotidiana y tienen un sector dedicado a hacer esto. Nosotros desde la agencia lo que hacemos es le ofrecemos a cualquier empresa o institución un grupo de gente que aprendimos a hacer esto, primero mirando lo que habían hecho Procter & Gamble y mirando este concepto de innovación abierta, y segundo, haciéndolo, porque ya llevamos 6 o 7. ¿No? Entonces, por supuesto que estamos mejor que lo que estábamos en el primero de los llamados, que fue este de Unilever, que terminó exitosamente. Allí quedó mencionado, ingeniero Brum, en el caso de este sistema de trabajo, el de los desafíos, la posibilidad de que la ANI
apoye al Estado, a dependencias del Estado. La Intendencia era el caso. Pero me llamó la atención enterarme de que también con el Ministerio del Interior han desarrollado alguna línea, no sé si exactamente en desafíos. No por en otro desafíos. lado. Otra línea que tenemos, que esta está mucho más orientada a la generación de conocimiento, a los proyectos de investigación, que son los fondos sectoriales. En lo que es generación de conocimiento, ANI tiene 2 fondos grandes que son ciegos a la temática. El Fondo Clemente Estable se puede presentar cualquier disciplina, un proyecto de cualquier disciplina. En el Fondo María Viña se puede presentar cualquier disciplina, pero tiene que estar relativamente cerca de una solución. Por eso es un fondo de investigación aplicada. Pero después tenemos fondos sectoriales. Entonces, en los fondos sectoriales hay un sector que presenta ciertos problemas y que hace una inversión de dinero y que trae una agenda. Y que le pedimos que traiga una agenda lo más específica posible. Entonces hay un fondo que fue muy importante en el cambio de la matriz energética, que fue el Fondo de Energía, donde está UTE, está ANCAP, está el Ministerio, y que en todos estos tiempos generó un montón de informes y un montón de investigaciones vinculadas al tema de la energía eólica, etcétera, etcétera, y que trabajó muy mano a mano con el grupo que hizo esa transformación. Y que trabajó silenciosamente, ¿no? No sé cuántos oyentes sabían que esto se había estado discutiendo y analizando en ese ámbito, ¿no? Trabajó silenciosamente, pero después hay un fondo de investigación en educación, uno con ANEP y el Ministerio, con el CFE, con INED, con el Plan Ceibal, y ahora estamos abriendo un fondo de investigación con el Ministerio del Interior que tiene que ver con seguridad ciudadana y criminología. Que además... ¿Qué puede aportar la ANI en ese sentido? A ver. El ANI lo que puede aportar es una metodología para seleccionar proyectos de investigación. Entonces, cuando el Ministerio del Interior dice, quiero investigaciones en seguridad ciudadana, esto es muy amplio. Es mucho más importante que el Ministerio diga, quiero investigaciones porque quiero que a un agente de afuera esté mirando los resultados de las nuevas políticas de patrullaje, ¿no? Y que sectores de la academia estudien este tema. Que entonces de repente no estudien en general, sino que estudien en casos concretos del Uruguay, tal o cual aspecto de la realidad. Entonces hay una agenda, que es una agenda muy específica, y se está por abrir este llamado. Este llamado es bien interesante porque el Ministerio pone cierta cantidad de dinero, nosotros ponemos otra, trabajamos en conjunto, ellos aportan la problemática, pero ahora no se trata de construir una solución, se trata de construir conocimiento, que después va a ser usado para la toma de decisiones, y nosotros lo que ponemos es lo que sabemos hacer. Nosotros, en definitiva, somos una agencia que sabe hacer llamados, conseguir evaluadores, llamar a los consultores, hacer evaluar y hacer el seguimiento. Es decir, le aseguramos a nuestro socio que los proyectos que se ejecutan con ANI se terminan. Y si no se terminan, se deja de apoyar financieramente, porque todos tienen hitos y tienen que tener entregas intermedias. Es decir, aseguramos las buenas prácticas de gestión, porque en definitiva nosotros somos eso, somos una agencia que gestiona. En las empresas del Estado, ¿cómo viene la innovación? Bueno, hay muchas variantes, ¿no? Las empresas del Estado, digamos, ANCAP, UTE y Antel, las tres tienen áreas de investigación y desarrollo, y esas áreas de investigación y desarrollo en algunos puntos son más activas, en otros son menos activas. Nosotros en este Fondo de Energía tenemos una relación importante con ANCAP y con UTE, y Antel se incorporó al Centro Tecnológico de Tecnología de la Información hace poco tiempo y está trabajando con este club todo el tema del data center y la disposición de datos en la nube, etcétera, etcétera. Es decir, se está trabajando de manera intensa, pero tenemos que trabajar más y tenemos que ir a buscar más resultados concretos. Para terminar, porque el tiempo se nos ha ido, si mira para adelante la ANI, ¿cuál es el énfasis, por lo menos el énfasis principal? 2. El primero es esto de tejer la trama, que hay muchísimo para hacer, hay muchísimo para arrimar los sectores. Y el segundo es la sofisticación de los instrumentos. Este instrumento que comentábamos del Ministerio del Interior es un fondo sectorial mucho más sofisticado, tiene mucho más foco que los primeros fondos sectoriales que la agencia lanzó.
Es decir, estamos trabajando en además, los fondos sectoriales, en la medida que tenemos muchos, lo que aprendemos en uno lo podemos copiar en otro. Es decir, ahora ya tenemos un círculo virtuoso interno. Cosas que aprendimos o que nos animamos a hacer en el fondo sectorial que tenemos con el Plan Ceibal, se las estamos proponiendo a la gente de criminología y viceversa. Es decir, tenemos un cruce ahí. Entonces, la trama y la sofisticación. ¿Y en materia de presupuesto? Y en materia de presupuesto, por supuesto, siempre falta el presupuesto. ¿Hoy en cuánto está el presupuesto? Hoy el presupuesto de la ANI está en 30 y pico de millones de dólares. Y ¿esa es una demanda, un aumento del presupuesto? No, nosotros nosotros negociamos el presupuesto y bueno, y negociamos y participamos en los ámbitos correspondientes. Además del presupuesto, nosotros movilizamos dinero de socios. Es decir, cada vez que hacemos un proyecto con una empresa que nosotros ponemos la mitad, la empresa pone la otra mitad. Cada vez que hacemos un fondo sectorial con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud, esos ministerios ponen dinero para investigación. Cada vez que hacemos un convenio internacional con Chevening, con la Fundación Fulbright, con Campus France, tenemos ahorros muy importantes. Entonces nosotros, además de nuestro presupuesto, movilizamos más de 10 o 15 millones de dólares anuales de socios. Así que entonces estábamos hablando de un presupuesto real del orden de los 45. 45. No falta. Tenemos que trabajar más. Está la promesa aquella que había hecho el presidente Vázquez de destinar el 1% del PBI a ciencia y tecnología, a la que no se ha llegado, ¿no? No, a eso no se ha llegado. Y nosotros tenemos algunas metas internas. Nosotros queremos tener socios privados en los fondos sectoriales. Queremos que haya empresas que estén financiando investigación y queremos que haya más desafíos. Es decir, nosotros hemos ido a las rondas presupuestales, hemos hecho nuestros planteos, lo que anduvo, anduvo, lo que no anduvo, no anduvo. Y ahora lo que estamos haciendo es buscando socios. Por ejemplo, el Fondo para Industrias Creativas participa el FOMIN con una donación de $990.000, que no es poca cosa, y eso está funcionando bien. Estamos en conversaciones, no puedo decir con quién porque da mala suerte, pero estamos en conversaciones para tener el primer fondo de investigación con una empresa privada. Es decir, que la empresa privada ponga un monto directamente para investigación en un llamado abierto. Ingeniero Fernando Brum, presidente del directorio de la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Gracias por acompañarnos esta mañana. Quedan, por supuesto, varios de estos capítulos para profundizar, así que en cualquier momento volvemos a conversar. Bueno, gracias a ti y gracias a todos.